A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando los primeros europeos llegaron a América, se quedaron maravillados por todo, por la fauna y por la flora, por el oro, por el clima y también por nosotros, los humanos. Por nosotros, los humanos que, según ellos, no parecíamos muy humanos. Cultivábamos la tierra y cuidábamos a los niños, hacíamos joyas y conocíamos de música y de astros. Teníamos nuestros idiomas y, al igual que los europeos, nuestras propias religiones para intentar explicar el mundo. Pero como no éramos europeos, los europeos así nos describían. Estos animales no tienen ni ley ni fe ninguna, y viven de acuerdo a la naturaleza y no conocen ni les importa la inmortalidad del alma. Y esa descripción alucinada, desde una perspectiva europea, continuaba de esta forma. Y tampoco tienen bienes propios porque todo es de todos. Y tienen tantos animales y tan variados que no hubieran cabido en el arca de Noé. Y aunque no conocen el hierro, viven en casas maravillosas. Esa descripción parece muy positiva, dado que a los ojos europeos éramos apenas animales. Y continúan diciendo: no tienen límites, no tienen rey, cada uno es dueño de sí mismo y no obedecen a nadie, y no reina entre ellos la codicia. Así éramos, pero aún así éramos considerados simples animales, hasta que, un día como hoy, el Papa Paulo V declaró que los indígenas del Nuevo Mundo teníamos alma y éramos personas. Fue un 2 de junio de 1537. Claro que, más allá del reconocimiento oficial de los europeos, los americanos tenemos la sospecha de que, a pesar de todo, sí hemos sido personas, desde mucho antes. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Zingue, que involucra a Jorge Glass, se reactiva desde la investigación previa. El edificio de la UNASUR se convertirá en el Centro Biodiversa. En el segmento de opinión, la Corte Constitucional debe despachar con urgencia los decretos leyes. En política internacional, exprópiese. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La Constitución Perversa. Alberto Dajic, Camino al Andar. Noticias del día. El caso Zingue, que involucra a Jorge Glass, se reactiva desde la investigación previa. 6 meses después de la declaración de nulidad del caso Zingue, la Fiscalía General del Estado ha reabierto la investigación previa en contra de 14 personas por las supuestas irregularidades en la adjudicación del campo petrolero. Al igual que en la causa original, entre los investigados en nuevo proceso están Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos. La primera acción fiscal en esta nueva investigación fue la notificación a los abogados de los 14 indagados. Ahora estas personas podrán acceder al expediente para preparar su defensa. El caso volvió a cero, es decir, está en la etapa de investigación previa. Y tras la recopilación de indicios sobre el presunto cometimiento de un delito, el Ministerio Público deberá solicitar a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la formulación de cargos. La reapertura de este caso se conoció el mismo día en el que la fiscal Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia la formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Glass y otras 2 personas por peculado con relación a las obras por la reconstrucción en Manabí y en Esmeraldas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El caso Zingue se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Zingue durante el gobierno de Rafael Correa. Según la teoría de la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio para el Estado se habría producido al fijar un precio de $33.50 por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial. Además, la Fiscalía asegura que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.
El edificio de la UNASUR se convertirá en el Centro Biodiversa. La mega edificación que fue sede del bloque de países de la UNASUR en Ecuador se convertirá en el Centro Interactivo Biodiversa a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Desde el edificio de la UNASUR, la noche del 1 de junio de 2023, el presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio junto al ministro del Ambiente, José Dávalos. Se trata de un centro interactivo dedicado a la investigación, exposición y uso sostenible de la biodiversidad. Para ejecutar este proyecto, el presidente emitirá un decreto ejecutivo en el que se detalle que la Cancillería, la empresa pública Inmobiliar y el Ministerio del Ambiente están a cargo de los trámites necesarios para traspasar el edificio de la UNASUR al Ministerio del Ambiente. Se trata de un edificio de 20.000 metros cuadrados de construcción, ubicados a las afueras de Quito, en la emblemática ciudad mitad del mundo. El edificio costó $43 millones, pero está sin uso desde el 2019. El presidente Lasso ya había adelantado en 2021 la intención de convertir el abandonado edificio de UNASUR en un centro de biodiversidad. En la actualidad, 7 países de América Latina del Sur forman parte de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Ellos son Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay, que están fuera del debilitado bloque también. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Yanine Cruz, miembro de la comisión que investiga el caso Gabela, para hablar del informe diagnóstico de la reconstrucción del llamado tercer producto. Escuchemos las opiniones y respuestas de Yanine Cruz. Así es. Bueno, lo primero que me llama la atención en esto es que usted recuerda que las cajas que en el 2013 entregó el perito Mesa fue al extinto Ministerio del Interior. Y claro, nosotros una vez que recibimos la información clave viene de la Secretaría de Seguridad, pero hay que recordar al país que era el ex Ministerio de Coordinación de Seguridad. Es decir, había información relevante sobre las actas de las reuniones, sobre todo del comité de diferentes ministerios que avanzaban en el análisis del tercer informe, y con esto decirle, Milton, que también hay claras evidencias para poder llegar a cabo la reconstrucción del tercer producto como parte obviamente del cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Creo que el mensaje fue claro ayer del perito Mesa de que es posible la reconstrucción y que en aproximadamente 2 meses se va a conocer los nombres de las personas que en su momento ya se había señalado en el informe final presentado en el año 2013. ¿Es posible reconstruir? ¿Por qué esa seguridad de que es posible reconstruir el tercer producto? Y sobre todo de que haya nombres. Porque dentro de del análisis de las 29.000 hojas existe los claros y específicos documentos y argumentos para poder concluir en las mismas conclusiones que se dio en el año 2013, que esto sí es importante porque hay que entender que un informe pericial no es solamente un documento, sino tiene que estar sustentado, técnicamente sustentado, y es por eso que el perito el día de ayer oficialmente nos pidió 2 nuevos elementos claves también para esto, y nosotros ya hemos trasladado a las instituciones del Estado para poder sobrellevar obviamente el análisis y que se pueda presentar al país el informe definitivo. Importante, Yanine, buenos días. Bueno, se menciona que en 60 días estaría reconstruido este tercer producto. Así es. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora, primero con la sentencia ayer de la Corte Constitucional, donde da la ampliación de 90 días, tenemos el tiempo para que el perito pueda presentarle al país el informe final. Hay 2 elementos nuevos que se ha pedido, como lo había señalado, a 2 carteras del Estado para que pueda tener, obviamente, toda la argumentación del caso y se pueda finiquitar ya de manera inmediata el informe final. Así que yo espero que inclusive puede ser hasta menos de 2 meses que se pueda presentar al país este informe. Hay que recordarle también que el perito había señalado de que hay información relevante, sobre todo en discos, en CDs, y un dato que me pareció importante también escucharle el día de ayer, fue que en su momento, cuando él trabajó en el Ministerio de Justicia, a él incautaron computadoras, material, no podía él llevar nada, y dentro de la información que dejó en las computadoras,
Esto se encontró en otras instituciones, en otros discos. Entonces, primero lo que deja ver es que esa información de las computadoras fue trasladada a otras instituciones y afortunadamente hay el resguardo del caso, porque nosotros cuando solicitamos a las instituciones pedimos obviamente todo certificado para darle obviamente toda la custodia y la seriedad del caso a la información entregada al perito Roberto Mesa. Cuando se hace la investigación, se determina que hay 3 informes diferentes del tercer producto. Uno de 96 páginas que dice delincuencia común, que es la hipótesis que a muchos les conviene que se maneje. La otra de 108 que dice delincuencia común no relacionada con los helicópteros DRUF. Ahí hay una primera sospecha de por qué se aclara que no tiene relación con los DRUF. Y la tercera de 45 páginas que habla de robo y descarta otra posibilidad. Son diferentes, dijo el perito Mesa, completamente diferentes a las conclusiones que el perito Mesa le entregó al ministro de Justicia en 2013. Claro, pero aquí hay un dato que hay que aterrizarlo, que es súper claro. En el producto 2, ese producto no está perdido. Este reposa en las instituciones. El 2. El 2. Y este determina que ni el primero tampoco. El primero y el segundo, de hecho, nosotros hasta tenemos una copia porque es la certificación de él, confirma, rúbrica de responsabilidad, y esto reposa en las instituciones del Estado. El informe 2 ya determina que el asesinato es producto de delincuencia organizada. Por eso la versión de 96 páginas que hable de la hipótesis que es por robo, o la página, la versión de 108 páginas, hay textos del producto 2 que son trasladados al informe final. Entonces se evidencia que hay una alteración en la documentación. También en Radio Suceso estuvo Mauricio Espinel, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Con él conversamos sobre la cultura de la donación de órganos y las cifras en nuestro país. Tú decías, está tomando fuerza y eso es lo que quisiéramos, porque hay alrededor de 2,000 personas en lista de espera. Yo digo en lista de desesperación, es decir, que tienen su problema de insuficiencia, sea del riñón, sea de su corazoncito, sus córneas no funcionan, por tanto no pueden ver, es decir, alguno de sus órganos no funciona, tiene algún problema, y está esperando que haya un donante que sea compatible con él para poder recuperarse. Yo digo, me dedico al negocio, entre comillas, de los repuestos. La ciencia, la tecnología ha permitido desarrollar técnicas que permiten aprovechar órganos de personas que fallecen, que un especialista, tú decías, la gente tiene miedo porque piensa que le van a coger por ahí en el parque, así dicen muchos, es que si tiene sí en mi cédula me van a coger en el parque y me sacan todito. No funciona así. En un hospital de especialidad, en un servicio especializado, un especialista neurólogo o un terapista intensivo o un emergenciólogo determina muerte cerebral, es decir, ya no hay regreso, y entonces se procede a iniciar el proceso de verificación, de seguridad, una serie de cosas que tienen que hacerse en 8 horas, para conseguir que ese donante potencial se haga donante efectivo y pueda salvar hasta 8 vidas, imagina. 8 vidas se pueden salvar con una persona que dona. Y hasta 30 personas pueden beneficiarse de tejidos. La piel, por ejemplo, una niñita que tiene una quemadura del 42% ahí en el hospital, si en tratamiento con piel va a mejorar su proceso de cicatrización, de curación y además con menos dolor. Y así con huesitos, tendones, nervios, músculos, válvulas cardíacas, córneas. Alrededor de 1,000 personas están esperando por una córnea para poder volver a ver. Entonces, quisiéramos que mejore. Como tú decías, la ley en el 2011, en el Ecuador tenemos una ley que permitió que se regule este tema, y gracias a eso, por las sanciones drásticas que tiene y todo el trabajo que hace el INDO de regulación, control, normativa, registro, certificación de equipos, de clínicas, de médicos, etcétera, se ha neutralizado. No existe tráfico de órganos en el Ecuador. La población debe saber eso, porque no hay que tener miedo entonces a esa posibilidad
que sí sucede en otros países como México o en el Asia o en el África. Entonces aquí está todo regulado y seguido, y como las sanciones son muy drásticas, más de 8 años de cárcel, si a una clínica se le ocurriría hacer un procedimiento de estos, se le cierra y van esas personas a la cárcel y pierden su posibilidad de seguir trabajando. Entonces, no se da tráfico de órganos. Y de esa manera, entonces, se asegura que las personas, ¿no?, puedan donar con confianza. Desde la ley del 2011 se creó el INDOD para tener estas funciones. Pero además todo el proceso de coordinación, por ejemplo, en el tema de la donación. En el 2016, alguien dijo, no pueden atentar contra mi derecho de objeción de conciencia. Y entonces la Corte Constitucional definió que desde ese momento el registro civil, le encargó al registro civil preguntar la voluntad de donar, si quiere ser o no quiere ser donante. Y por ello ha venido disminuyendo, cayendo el porcentaje de personas que dicen sí a la donación. En algún momento fue en el 96%. Ahora en promedio estamos en el país 70%, y en provincias de la costa, en provincias de la Amazonía, apenas 50%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que, por ejemplo, anteayer tuvimos 3 potenciales donantes en un hospital de aquí de Quito. Los 3, al revisar la ficha del registro civil, decían no donante. Es decir, 24 personas potencialmente perdieron la posibilidad de salir de su condición de insuficiencia. Tú decías 10 a 20%, es decir, 1 o 2 de esa lista no llegan. Así es, no llegan, porque no se logró tener un donante a tiempo. En promedio, las personas aquí en el Ecuador esperan entre 4 o 5 años para recibir un órgano. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz, y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera, que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla.
Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Corte Constitucional debe acortar sus tiempos para despachar los decretos leyes. La disolución de la Asamblea Nacional mediante el ejercicio constitucional de lo que se conoce como muerte cruzada impone todo un esquema jurídico constitucional nuevo que el Ecuador nunca antes lo había experimentado. Se trata de un periodo corto de tiempo en donde el presidente de la República tiene plena facultad para dictar y expedir decretos leyes de urgencia económica previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Esos instrumentos legales pueden en el futuro ser derogados por la nueva Asamblea Nacional que podrá revisarlos. Lo indicado nos conduce a remarcar el rol fundamental que debe cumplir la Corte Constitucional en el análisis serio y objetivo de cada uno de los decretos leyes expedidos por el presidente. Aquí, un factor de enorme importancia serán los tiempos que se tome dicha Corte para el estudio de esos cuerpos legales. Mucho más si tomamos en cuenta que se trata de un gobierno de apenas 6 meses de duración final. Por ello, resulta imposible aplicar espacios de tiempo convencionales de meses y años, que es lo que se ha observado como norma de atención de casos regulares. En la actualidad, la Corte Constitucional tiene 2 decretos leyes para su análisis y resolución, pero el país no conoce ni el procedimiento ni el tiempo que se tomarán para su despacho. Hace pocos días se encendieron las alarmas cuando el país conoció que la Corte Constitucional ha convocado a 2 audiencias para el martes 6 de junio, la primera, y el jueves 8 de junio, para escuchar los argumentos a favor y en contra del decreto ley que implica una reforma tributaria, así como sobre el segundo decreto ley enviado a la Corte que habla de inversiones para la creación de zonas francas. Aquí ciertamente no existen procesos regulados y esas convocatorias hechas por los jueces constitucionales sustanciadores podrían entorpecer el trámite ágil de este tipo de decretos excepcionales. Expertos en materia constitucional han explicado que una vez que los jueces sustanciadores redacten un proyecto de dictamen y lo remitan a la Secretaría de la Corte Constitucional, el presidente del organismo podrá recién convocar al Pleno para conocer cada uno de los decretos leyes sometidos a su consideración, todo lo cual tomaría entre 2 o 3 semanas, tiempos que son muy largos. Como profesional del derecho, entiendo perfectamente que la Corte Constitucional debe analizar el contenido de cada uno de los decretos leyes para señalar si los mismos están dentro del marco constitucional y de orden legal, para emitir, si el caso lo amerita, un informe favorable. Dichas normas pues podrán entrar en vigencia, y si es desfavorable, con los argumentos debidos, el decreto ley no podrá entrar en vigor. Ahora, permítanme un breve apunte sobre los 2 instrumentos legales remitidos a la Corte por el Ejecutivo. El decreto ley que aspira a reducir las cargas impositivas para sectores medios de la población ecuatoriana, lo que hace en la práctica es rectificar el insoportable peso que tuvo la reforma tributaria que se aprobó
en la mediocre Asamblea Nacional destituida a través del sistema del Ministerio de la Ley, que no es otra cosa que la expiración del tiempo que tenía el legislativo para su tratamiento. Más allá de que la Corte Constitucional cumpla con su deber de revisar cada uno de los decretos leyes y que estos tengan un carácter de urgente y que su materia sea realmente económica, es deber del más alto Tribunal de Justicia Constitucional ecuatoriano advertir las urgentes necesidades de amplios sectores de la población que no han logrado superar la crisis económica que, al contrario, se ha visto agravada por la creciente inseguridad, incertidumbre y falta de empleo y trabajo. La figura de la muerte cruzada es nueva. Se introdujo en la Constitución correísta de Montecristi del año 2008. Tiene más bien que ver con sistemas de gobierno parlamentario en donde el poder legislativo es el único que se elige de manera directa por votación popular, existiendo mecanismos para destrabar las crisis de gobierno vía disolución del legislativo y llamado a nuevas elecciones. Lo dicho, está pasando en estos mismos días en España. La introducción de la figura de la disolución de la Asamblea Nacional en el Ecuador, con la conocida muerte cruzada, constituye una pieza postiza dentro de un sistema presidencialista. Mientras el gobierno intenta conducir al país mediante la emisión de decretos leyes que son estudiados pausadamente por la Corte Constitucional, la mediocre clase política criolla sigue en el irresponsable festival de candidaturas, abriendo claramente las puertas para que el populismo vuelva a instalarse cómodamente en una segunda vuelta y el país se vea abocado a una nueva aventura de incertidumbre tras reconocer que en todo este juego electoral es el Consejo Nacional Electoral, con sus apagones y dudosos sistemas computarizados, los que establecerán en el Ecuador si los ciudadanos estamos en facultad de decidir con nuestro voto en las urnas el destino del país, o si son los intereses mafiosos los que señalen una línea de proclamación de resultados mañosamente acordados por fuera de una democracia falsificada. Global Hoy con Alan Carney. Expropiese. Esta palabra era el sonoro mantra impuesto por Hugo Chávez en Venezuela cada vez que salía de paseo por Caracas o por el país, con el cual se apropiaba, por no decir se robaba, las propiedades agrícolas, industriales, comerciales que se le ocurrían. Podía pasar a ser parte del botín que las mafias chavistas estaban repartiéndose luego de liquidar los contratos arbitraria e ilegalmente que había firmado el Estado venezolano con empresas del sector petrolero, de lejos la principal fuente de divisas del país. La suicida decisión significó el derrumbe de la producción del petróleo venezolano, que cayó de más de 3 millones de barriles diarios a 700.000. Pese a los altísimos precios que alcanzó el llamado oro negro, con los consiguientes ingresos extraordinarios, el nivel del saqueo de esos recursos por parte de la dirigencia chavista, ignorante y rapaz, dejó en los huesos a la más importante empresa venezolana, PDVSA, incapaz ya de mantener siquiera un mínimo de capacidad productiva, mucho menos para tareas prospectivas. Literalmente, el delirio prepotente y abusivo de Chávez mató a la gallina de los huevos de oro en un país que tiene las reservas probadas más importantes del mundo, pero que también ha demostrado tener a los asaltantes más destacados, como está evidenciado o en la fuga de exgerentes de la petrolera estatal,
para disfrutar de su botín en los detestados paraísos capitalistas, donde sus fortunas, como la de la propia Gabriela Chávez, la hijita del insaciable expropiador, seguramente estarán más seguras a salvo de los insaciables apetitos de quienes aún no han alcanzado a robar lo suficiente, o en las detenciones de numerosos funcionarios de la empresa o del Ministerio de Petróleos, entre los que destaca Tarek Al-Aissami, una papa caliente para la actual dictadura venezolana, que durante su gestión como ministro se olvidó de cobrar 20.000 millones de dólares a unos compradores opacos que no se sabe mismo quiénes son y a los que difícilmente se podrá cobrar. Obviamente, la preocupación de la dictadura no viene por el descomunal atraco, pues esto es algo habitual y previsible, sino, como es propio de las mafias, porque no se ha repartido el saqueo. Aissami es un problema mayúsculo, pues se trata de un poderoso y muy visible actor político, desde los primeros momentos del gobierno bolivariano, que ha pasado por todos los cargos posibles menos la presidencia de la República. Nuevamente, como en la mafia, sabe demasiado de la vida y milagros de toda la cúpula de la dictadura y de sus chanchullos y trapacerías. Más grave aún, Aissami es el vínculo y operador de todo el aparato montado por Hezbollah, el grupo de terroristas libaneses organizado y financiado por Irán, que han convertido a Venezuela en su base de operaciones principal en Latinoamérica. Es difícil pensar que Aissami no haya sido lo suficientemente precavido como para no tener a buen recaudo toda esa información que es su seguro de vida. Para el régimen, la situación es compleja, pues al estar excluida la opción preferente del asesinato, solo les queda dejar a Aissami en un limbo, expuestos a cualquier chantaje futuro si éste decide dar pelea por el poder. El estentorio expropiese chavista no solo significó la quiebra de la industria petrolera, sino de la agricultura, al transformarse las áreas productivas en eriales baldíos que en poco o nada aportan para las desesperadas necesidades de la población, que sobrevive a duras penas con las míseras raciones que le entrega la dictadura siempre que se porten bien. La industria automotriz y cerámica, así como la del aluminio, fueron igualmente destruidas hasta dejar al país desolado, con su economía arruinada y la cuarta parte de su población regada por toda América, en unas condiciones de vulnerabilidad por lo menos tan graves como las que enfrentan los que se quedaron, pero al menos con la esperanza de poder progresar por su esfuerzo en libertad. Sin duda, la expropiación de la esperanza es la más vergonzosa herencia del socialismo del siglo XXI y del chavismo en Venezuela. Como la región es tan proclive a tropezar, no una, 1000 veces con las mismas piedras, el presidente mexicano López Obrador se está embarcando en ese mismo camino fracasado de la apropiación o el incumplimiento por parte del Estado de contratos y de los bienes y derechos que el mismo Estado ha concesionado a través de contratos públicos. Es el caso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, instalaciones que pertenecen a una empresa privada ocupadas hoy militarmente en acto prepotente y brutal. Como en Venezuela, las Fuerzas Armadas, cuya función es garantizar la seguridad ciudadana a lo interior y exterior, se están convirtiendo en instrumento político del poder. No tomará mucho tiempo en que se transformen en muy interesados cómplices económicos, participantes de todo el botín que pueda obtenerse del despojo a los legítimos propietarios. No sorprende ya
pero sí provoca una creciente alarma que el abuso y la prepotencia, en lo esencial igual a la que practican los cárteles, se convierta en política de Estado. Y para dar congruencia a esta comunidad de prácticas, el presidente López Obrador habla ya de un acuerdo de paz con los cárteles, lo que constituye en la práctica el reconocimiento del fracaso del Estado en sus obligaciones esenciales, que, como antes se dijo, son garantizar la seguridad a los ciudadanos internamente y seguridad de las fronteras en lo externo. El pedido de paz que hace López es una rendición ante los cárteles que han demostrado una y otra vez su poder y control sobre amplias zonas del país y su voluntad y disposición para usarlos, sea contra otros cárteles en luchas territoriales o contra las Fuerzas Armadas y la policía, si se inmiscuyen en sus asuntos o entran en lo que ya consideran como territorios propios. Este es el esperable resultado de los abrazos y no balazos, la imaginativa estrategia planteada por López Obrador, una claudicación desde el principio, cuyo resultado se refleja en los 30.000 asesinatos anuales atribuidos a violencia criminal, a las decenas de periodistas que han sido abatidos por el crimen organizado, a los que se ha negado protección pese a las amenazas permanentes a sus gestiones. Con el episodio del ferrocarril se lo entiende. ¿Para qué perder tiempo y recursos protegiendo a periodistas molestos si se va a usar Fuerzas Armadas para expropiar bienes ajenos? Esa es, o en eso se ha vuelto, la autodenominada izquierda latinoamericana, una entelequia imaginaria divorciada de la ética al servicio y en alianza con mafias criminales. Por eso les resulta tan incómodo alguien como Boric, que demuestra la posibilidad de una izquierda ética al servicio de la colectividad. Nada más peligroso para el piso de cuello negro, rojo o blanco que las personas honestas. A esas hay que enlodarlas o descalificarlas para, en el lodo de la alcantarilla, buscar igualar a todos. Muchas gracias. Editorial. Editorial. La Constitución perversa. Ramiro Ruiz. El país volvió a la calma después del decreto de la muerte cruzada. Sin embargo, permanece el miedo por la inseguridad. Persiste la decepción por el odio de los asambleístas contra el presidente Guillermo Lasso. Aumentó la incertidumbre. Nadie sabe qué pasará en las próximas semanas con las candidaturas para ocupar la presidencia de la República y la Asamblea Nacional. La capacidad de escuchar es una virtud en el ejercicio de los mandatarios demócratas. Los medios de comunicación, en especial los espacios de opinión, no han sido valorados como un aporte en la solución de problemas. Una de las debilidades del gobierno ha sido la ineptitud para gobernar y para poner límites a las fuerzas opositoras. No saber escuchar puede ser catastrófico. Uno de los pensadores y columnistas más prestigiosos que tiene el Ecuador es Simón Espinosa Cordero. Desde hace mucho tiempo planteó la derogación de la actual Constitución elaborada en Montecristi con extraños asesores traídos de la oreja desde España. A esta iniciativa factible el gobierno no le hizo caso. Numerosos editorialistas seguimos apoyando esa idea. El país no necesita una nueva asamblea constituyente, basta con una consulta. El pueblo ecuatoriano esperaba que la última consulta solucione dos graves problemas de gobernabilidad con la derogación de la actual Constitución y la eliminación del absurdo Consejo de Participación Ciudadana. No se hizo posible. El presidente se apoyó con asesores fallidos del frente político. Incluso nombró a un ministro de gobierno a un antiguo correísta. Triste realidad que no se puede ocultar. La causa principal del desorden político y de la anarquía es la constitución populista que no calza en los gobiernos democráticos. La Carta Magna actual copió la muerte cruzada de la Carta de España.
Así confirman las noticias recientes cuando el presidente español eliminó la Asamblea y convocó a nuevas elecciones. Dos países de dos continentes diferentes, España con historia antigua y Ecuador con una historia republicana adolescente que patalea desde 1830 y entró a la edad del burro desde hace unos 15 años. ¿Qué pasó con la gente del gobierno? ¿Por qué no se informan lo que manifiesta la opinión pública? No hicieron el esfuerzo de acercarse a la sociedad, tampoco intentó hacer un frente de unidad nacional. Unidas las fuerzas políticas y académicas y sociales, podían elaborar un plan de desarrollo y salir de este tercer mundo caótico que fomenta la delincuencia, la corrupción, la mezquindad, la injusticia y la burla de los poderes del Estado. El retroceso histórico y cultural está bendecido y sacramentado en la Constitución y las leyes diabólicas. Observamos algunos ejemplos de lo que permite la Constitución actual. Uno, el más irracional y burlesco. Melissa Muñoz, jueza de Pichincha, acogió el pedido de unificación de penas a favor de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, que interpuso su defensa después de que un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad del caso Bloque Zingue. Otro ejemplo que salió a la luz en estos días. Diana Salazar, fiscal general del Estado, debió comparecer a una audiencia pública convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde hace casi una semana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, está bajo el ataque de una oposición que busca su salida del cargo, pero respondió con argumentos estrictamente jurídicos. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultad de fiscalizar. Sin proponerse, demostró la ignorancia de los integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana. Priscila Esternini, una de las denunciantes contra la fiscal, es la esposa de Freddy Carrión, condenado en 2021 a 3 años de prisión por supuesto abuso sexual, delatora frustrada y vengativa. Los ecuatorianos nos preguntamos qué medios emplean los correístas en la lucha política por manipular el poder. Puede ser la propaganda política o el terrorismo, a lo mejor las dos, aunque la más eficaz para sus propósitos maléficos sea la Constitución de Montecristi. ¿Por qué se llaman a sí mismos mentes lúcidas y corazones ardientes? Quienes así los identifican no se preguntan nada, no discuten, no se molestan en averiguar si su acción tiene un costo en la existencia de 18 millones de ecuatorianos. Ellos creen que destruirán a las mejores personas que tiene el país. Puede suceder si dejamos obrar a esa gente, si el 70% de votantes no pedimos cuentas y exigimos responsabilidades. Ramiro Ruiz. Camino al andar, Alberto Dajic, El Universo. La disolución de la Asamblea Nacional, facultad constitucional del presidente de la República, otorgada por el artículo 148, fue ejercida por primera vez en la historia del Ecuador por el presidente Guillermo Lasso. Este hecho, de por sí trascendental, inédito, pone al Ejecutivo y a la Corte Constitucional en una situación de grandes potencialidades y grandes riesgos. De una parte, el presidente que no tiene limitación alguna en la Constitución para enviar cuanto proyecto considere urgente en materia económica y puede sentir la tentación de creer que se puede transformar totalmente al país en 6 meses. De otra parte, la Corte puede actuar con miedos y recelos legales o políticos frente a una clara potestad del presidente. La historia de los últimos 40 años del Ecuador demuestra la gran incapacidad de la Asamblea para producir cambios fundamentales y además la gran capacidad de chantaje sobre el Ejecutivo que ésta ha ejercido ante la vista y paciencia de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la sociedad entera. Todo en materia económica hoy es urgente. No puede el país seguir con una estructura de tasas de interés absolutamente irracional que está carcomiendo la capacidad de las empresas de aumentar su equipamiento y hacer su renovación. El crédito se va al consumo. No queremos una economía que crezca por el consumo, sino por la inversión, por la generación de empleo, por la mayor producción que lleven a más ahorro y a repetir el ciclo de más inversión y más producción y más empleo. El problema de tasas de interés grita a voz pelada que no va más, que no puede seguir así la situación, pues actúa totalmente en contra de este círculo virtuoso. La situación de la seguridad social, en especial el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, tiene que ser resuelta en forma urgente, urgentísima. La legislación laboral, absolutamente anquilosada,
es uno de los grandes enemigos de la generación de empleo. No puede seguir así. Es otra reforma urgente. En el sector petrolero se requiere más inversión. Hay reformas urgentes. En materia presupuestaria hay necesidades urgentes. Son muchísimas las cosas que son urgentes porque por años se han olvidado, por años no se han tratado y porque por el populismo imperante y la forma de hacer campañas en el Ecuador, estos temas no se tratan, no se resuelven, ni siquiera se discuten. He aquí el gran dilema que tienen ante la historia la función de control constitucional y la función ejecutiva. Producir el civilizado acuerdo que lleve al máximo posible de cambios dentro de la sana razón y la sana lógica. Isidro Ayora produjo cambios gigantescos en el Ecuador en su gobierno, en el cual no había asamblea. Clemente Yorobi hizo un eficaz gobierno de transición. Estos próximos meses son un espacio de transición. La Constitución faculta la muerte cruzada y se dio. Faculta al presidente a enviar decretos ley de emergencia en materia económica que deben pasar el control constitucional de la Corte. Se está haciendo camino al andar y será o una gran oportunidad de que se den cambios importantes o una oportunidad desperdiciada. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. La colección de Freddie Mercury a subasta. La colección de Freddie Mercury a subasta. Sotheby's subastará más de 1000 objetos, desde la icónica corona del mítico concierto de Wembley de 1986 hasta manuscritos de puño y letra, pasando por un mini peine que Mercury utilizaba para peinar sus bigotes. Los artículos que se pondrán a la venta se exhibirán en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong durante una gira en junio y se subastarán el 6 de septiembre. Una parte de los ingresos se donarán para acciones caritativas. Expertos advierten que edificios pesados están hundiendo a Nueva York. La ciudad de Nueva York se hunde en un promedio de 1 a 2 milímetros por año y una de las razones podría estar en uno de sus principales atractivos, sus rascacielos, según una investigación publicada por la revista Earth's Future, liderada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En Nueva York tenemos diferentes tipos de suelo, incluido el relleno artificial que se colocó para mejorar algunas áreas y que puede hundirse por su propio peso porque no está bien consolidado. Y si se basa en eso, empeora. El otro elemento que analizamos en este manuscrito es el peso de los propios edificios, la fuerza que aplican al suelo y los problemas que eso puede causar. Más de 1 millón de edificios con un peso de 1.700 billones de toneladas de hormigón, metal y vidrio están presionando la tierra. Y según el líder de esta investigación, aunque el proceso es lento, eventualmente quedarán bajo el agua. La elevación promedio de la parte sur de Manhattan es solo de 1 o 2 metros sobre el nivel del mar y el océano está aumentando su nivel a un ritmo similar al que se está hundiendo la tierra. Sin embargo, hay otros factores a tomar en cuenta en la medición de estas subsidencias. La resolución de esos satélites versus otras aplicaciones de otros satélites más detallados es menor. Entonces, a veces incluso hablar de ese rango de 1 o 2 milímetros al año está como dentro del margen de error de esa tecnología de Sentinel. Desastres naturales como inundaciones causadas por la supertormenta Sandy en 2012 podrían acelerar el problema, dicen los expertos, mientras se espera que estos hallazgos sirvan para dictaminar las políticas de urbanismo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El Senado de Estados Unidos aprueba la ley sobre el techo de deuda evitando el impago. El Senado de Estados Unidos ha aprobado la ley que eleva el techo de deuda del gobierno evitando un impago que habría sido inédito en la historia de Estados Unidos. La ley de deuda fue aprobada días antes de la fecha límite del 5 de junio por 63 votos a favor y 36 en contra, un día después de que el Congreso votara a favor de este proyecto de ley, y ahora se enviará a la oficina del presidente Joe Biden para que lo firme. Biden reaccionó a la votación afirmando que se trata de un acuerdo bipartidista que es una gran victoria para la economía y el pueblo estadounidense. Año Picasso desde el punto de vista feminista, ¿un genio misógino?
Es pablomático, además de problemático, el genio y figura de Picasso bajo la lupa del feminismo. Una exposición en el Museo de Brooklyn de Nueva York ofrece una visión feminista poniendo de relieve el lado más oscuro del artista: misoginia, infidelidad, maltrato. Picasso al parecer temía a las mujeres tanto como creía amarlas. Según los estudiosos, era un narcisista que trataba a las mujeres de forma tiránica y despiadada. The notion of cancellation is very simple and not very helpful when you're dealing with a really complex and nuanced situation of an artist who is undeniably a genius, but also a less than perfect human. Bajo el símbolo de la dominación masculina, la exposición Pablomatic muestra, junto a la obra de Picasso, la de artistas femeninas de su época mucho menos conocidas por ser mujeres. La muestra puede visitarse en Nueva York hasta el 24 de septiembre. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El Ecuavolley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.